Bienvenidos al devocional, tiempo importante en la presencia de Dios, donde te edificas a través de las enseñanzas de las Sagradas Escrituras, adoraciones a Dios, clamores dirigidos al que todo lo ve y todo lo oye. Hoy hay una respuesta de Dios para ti. El devocional conduce el pastor Carlos Alberto Núñez Maestre. Escúchenos a las 7 de la mañana y a las 7 de la noche a través de Radio Juan 1516. Las buenas nuevas de Dios para tu vida. Hola, mi hermano amado que estás escuchando, mi hermana amada que estás escuchando. Dios te bendiga. Espero que te encuentres en excelente estado de salud, bendecido, bendecida, prosperado, prosperada y en victoria. Hoy te tengo un tema que yo sé que te va a gustar, pero también es un tema que nos va a confrontar a cada uno de nosotros. Una gran realidad es que estamos viviendo en tiempos de incertidumbre. No creo que exista una persona en este país que en ocasiones no haya pensado que su futuro es incierto. No creo que exista una persona en el mundo que en ciertas ocasiones no haya dudado de la existencia de Dios, ya que a diario podemos ver cosas que suceden a nuestro alrededor que nos dejan perplejos. Las situaciones políticas alrededor del mundo cada día se van poniendo peor. ¿Y qué decir de las situaciones económicas también en los diferentes países del mundo? Hoy nos estamos dando cuenta cómo esto que está sucediendo está mostrando a las claras que en el mundo hay mucha gente pobre. El número de desempleos crece cada día y las grandes y poderosas empresas y corporaciones mundiales están en un estado de incertidumbre. Como les dije, vivimos en tiempos inciertos y lo peor de todo es que la avaricia, la maldad y el afán de obtener riquezas aparentan estar fuera de control. Pero ahora las preguntas que debemos hacernos son: ¿existe algún refrigerio para el creyente? ¿Existe algún alivio o consuelo en estos momentos de apuro, de incomodidad o de pena? Las respuestas a ambas preguntas son sí. El creyente fiel encuentra alivio y consuelo en la palabra de Dios, ya que la palabra de Dios es un lugar de bendiciones. En la palabra de Dios encontramos las respuestas a nuestras preguntas. En la palabra de Dios encontramos la esperanza de un nuevo y brillante futuro. En la palabra de Dios encontramos la fortaleza para mantenernos firmes. Pero desafortunadamente, existen muchos creyentes que no alcanzan estas y todas las otras incontables bendiciones que existen en la palabra de Dios. Y la razón es porque para poder recibir las bendiciones de Dios existe algo que tenemos que hacer. Para poder ver realizadas las bendiciones de Dios en nuestra vida y lograr la victoria sobre las dificultades o sobre las situaciones según se presenten, existe algo imprescindible que tenemos que hacer. Sé que seguramente algunos ya están un poco intrigados, así que pasemos ahora a los versículos que nos revelarán las cosas imprescindibles que tenemos que hacer para recibir las bendiciones de Dios. En las iglesias modernas encontraremos dos tipos de personas: los que son oidores de la palabra de Dios y los que son hacedores de la palabra de Dios. Lo que Santiago quiere que entendamos es que los que son oidores de la palabra de Dios se engañan a sí mismos pensando que son cristianos, cuando en realidad no son ninguna clase de cristianos. Son solo aquellos que son hacedores de la palabra los que realmente entienden la gracia salvadora del Señor. En otras palabras, hay muchas personas que son miembros de iglesias en todo nuestro país que piensan que van a ir al cielo porque creen las cosas correctas acerca de Jesús. Pero si muriesen hoy, se despertarían separados de Dios. Están viviendo
en un engaño propio. Me atrevería a decir que el porcentaje es absolutamente grande. Si todos muriésemos hoy, la cantidad de personas que van a estar con el Señor sería pequeña en relación con el gran número de personas que van a estar en el infierno. Ahora, ¿a qué se debe eso? ¿Por qué se engañan a sí mismos? El título del mensaje de hoy es Pero sed hacedores de la palabra de Dios, y está basado en Santiago capítulo 1, versículos del 22 al 25, que dice así: Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la palabra, éste será bienaventurado en lo que hace. Entonces, fíjense ustedes, en el primer versículo que estamos estudiando aquí, que es el versículo 22, encontramos que se nos dice: pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores o engañándoos a vosotros mismos. En este versículo encontramos la clave de cómo lograr la victoria sobre las situaciones y de cómo obtener las respuestas a nuestras inquietudes. Hermanos, si queremos ser vencedores, si queremos tener vidas victoriosas, si queremos recibir bendiciones, entonces tenemos que ser hacedores de la palabra. ¿Pero qué significa esto? Cuando nos fijamos bien en lo que estamos leyendo, no es difícil discernir que la palabra hacedores es una palabra que implica acción. Conocer la palabra de Dios es muy importante, ya que la palabra de Dios nos revela la voluntad de Dios para con nosotros. Pero conocer la palabra de Dios no es suficiente. Digo esto porque tener conocimiento es muy importante, pero el conocimiento sin acción no equivale absolutamente a nada. Aquí tenemos un elemento acerca de la palabra de Dios que en realidad lo hace diferente de cualquier otro libro. Hay muchos libros que hoy tú puedes leer para recibir información, para recibir conocimiento, para estimularte intelectualmente, para que te sirvan de inspiración espiritual, para que te entretengan a ti. Pero la palabra de Dios es diferente, y esa es probablemente la razón por la cual no es tan popular como otros libros. La palabra de Dios demanda acción al decir: sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Requiere atención. El Señor Jesús dijo en Juan 7:17: el que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Así que la palabra de Dios requiere acción. Tú puedes leer historia, pero esta no te pedirá a ti nada. Tú puedes leer literatura, pero en ella no hay declaraciones ni explicaciones, aunque puede tener una lección que enseñar que podría o no haber estado en la mente del autor. Tú puedes leer ciencia, pero esta no te presentará ninguna clase de demanda. Descendiendo ya a un nivel más familiar, diremos que tú puedes leer un libro de cocina, que te presentará varias recetas, pero en el libro no se hace allí ninguna demanda para que cocines esto o cocines aquello. En cambio, la palabra de Dios es un mandamiento, es un llamado a la acción, y el apóstol Juan dijo en Juan 3:36: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que se niega a creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. El mensaje del Señor Jesucristo fue: primero, arrepentíos; segundo, venid a mí; tercero, creed. Es evidente que la palabra de Dios, amado hermano que me escuchas, demanda creer. Toda la publicidad que uno observa en la actualidad contiene elementos de mucha presión, de demanda. Se utiliza en las redes sociales, en la radio y en la televisión, en vallas publicitarias, así como también en revistas
y periódico. Todos estos medios promueven agresivamente las ventas, así que estamos expuestos no solo a que nos laven el cerebro con las noticias de los medios de comunicación masiva, sino que también nos laven el cerebro a través de la publicidad. Pero la palabra de Dios dice que usted va a morir en sus pecados si no se vuelve a Cristo. Y hablando de grandes presiones, esta sí que es una presión intensa. La palabra de Dios dice en 2 Corintios 6:2, porque dice: en tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Y en el mismo sentido se expresó el Salmo 95 del 7 al 8 diciendo: porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Creemos que uno de los fracasos más grandes de la iglesia de los años actuales se encuentra precisamente en esta área. Volvemos nuevamente a la frase: sed hacedores de la palabra. La exigencia que tenemos aquí es en realidad para el Hijo de Dios que ha nacido de nuevo desde el punto de vista espiritual. Dios no le está pidiendo a una persona que no es salva que haga algo, excepto una cosa que no es realmente hacer, sino creer. Como vemos en Juan 6, 28, 29, cuando la gente vino al Señor Jesús y preguntó, entonces dijeron: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Él les respondió: esta es la obra de Dios, que creáis en aquel que ha sido enviado. En lo que Dios se refiere, hacer para los que no son salvos equivale a creer en Cristo. Dios no les está pidiendo a los que no son salvos nada en absoluto. Quiere decirles que Él ya ha hecho algo. Amado hermano, amada hermana, Dios no estará pidiendo nada de ti hasta que te conviertas realmente en su Hijo. Pero a aquellos de nosotros que nos hemos convertido en hijos de Dios nos dice: sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. El oír la palabra de Dios te llevará a pasar a la acción. Si eres hijo de Dios, la intención de la palabra de Dios es producir una acción creativa, una actuación productiva, una vida emocionante y una experiencia apasionante. Si estamos motivados por un deseo interior y estamos disfrutando de un vivir lleno del Espíritu Santo, entonces tú y yo podemos salir a practicar cualquier deporte y disfrutarlo, así como también disfrutar de un estudio bíblico, y será para una experiencia emocionante y edificante. En la frase en la que se nos aconseja hacer no tan solamente oidores de la palabra, diremos que existe una diferencia entre ser un estudiante en una clase y ser un oyente. Por lo general, los profesores tienen más problemas con los que asisten a la clase como oyentes, aquí los llamaban asistentes en la Universidad del Atlántico, que con los estudiantes matriculados. La diferencia es que los oyentes nunca tienen que hacer un examen, nunca tienen que preparar una clase, nunca tienen que preparar un trabajo escrito, nunca tienen que estudiar nada. Simplemente se sientan en la clase y, como no han cumplido ningún requisito, no recibirán un diploma, no han hecho nada, solo sentarse allí en la clase. Ahora, en la vida cristiana la fe conduce a la acción. Amado que me escuchas, la fe hará de ti más que un simple oyente. Si solo seguimos siendo oyentes y no hacedores, continúa diciendo el versículo 22, estaremos engañándonos a nosotros mismos. El autoengaño, el engañarse a sí mismo, es muy lamentable. Sería una de las peores cosas que uno podría hacer. El apóstol Juan dijo en 1 Juan 1:8, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Aquellos que dicen que no tienen pecado en sus vidas no engañan a nadie, sino solo a sí mismos. En los versículos 23 y 24 tenemos el peligro de la palabra. Si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, ese es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Al oír hablar del que mira su rostro en el espejo, recordamos que en aquella época se utilizaba un trozo de latón o de bronce muy pulido como espejo. El espejo
es un objeto interesante y es usado aquí como una figura de la palabra de Dios. Cuando tú te miras en un espejo, ves un reflejo de ti mismo, es decir, que te ves tal y como realmente eres. La palabra de Dios actúa de la misma manera y te dice a ti lo que verdaderamente tú eres. Esa es la razón por la que a muchos no les gusta o no les agrada pasar mucho tiempo frente a un espejo. Estimado hermano que estás escuchando el mensaje, la palabra de Dios te revelará exactamente lo que tú eres. En el versículo 23 dice: si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, ese es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. En opinión de algunos, en este versículo debería decir mujer. Una mujer generalmente lleva un pequeño espejo con ella para asegurarse de que su cabello y su maquillaje se mantengan totalmente en buen estado. Pero, ¿qué diremos de los hombres? ¿Se miran ellos a los espejos? La verdad es que son tan vanidosos como las mujeres. Un hombre quiere asegurarse de que su corbata se mantiene recta y centrada con la camisa y de que no se haya despeinado. Vivimos en una época en la que nuestra apariencia, la imagen que proyectamos, parece ser muy importante, y un espejo revela nuestros defectos, dándonos la oportunidad de disimularlos, aunque hay un peligro al mirarse en el espejo, y es ver un defecto y no hacer nada al respecto. Y el versículo 24 dice: él se considera a sí mismo y se va y pronto olvida cómo era. Aquí Santiago estaba respondiendo a lo que dijo en el versículo 19, en el que escribió: todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar. Y aquí el énfasis recae en no ser rápido o no apresurarse cuando uno se mira en el espejo. El pensamiento expresado en pronto para oír es dedicarle toda la atención y permanecer alerta ante la palabra de Dios. Lo que Santiago estaba diciendo era que no se le debía tratar despreocupadamente, pasando por esa palabra apresuradamente. Cualquiera que sea simplemente un oidor de la palabra y no un hacedor de la misma, pues su conocimiento de la Biblia no le lleva a la acción. Es como el hombre que contempla su rostro natural en un espejo y, como dice el versículo, después de mirarse se va y se olvida de cómo era. Las personas a quienes no les gusta leer en la Biblia la realidad, el hecho de que son pecadores, simplemente pasan por alto esos versículos o esos capítulos. Creemos que esa es una de las razones hoy por la cual la predicación textual de la Biblia está fuera de moda. Creemos que necesitamos pasar detenidamente a través de toda la palabra de Dios, no solamente escoger, yendo de un pasaje a otro, unos versículos bonitos que nos gustan especialmente. Dios no nos entregó la Biblia en versículos. Dios quiere que cuando nosotros prediquemos la palabra de Dios, prediquemos lo que está escrito en la palabra de Dios y como está escrita. Dios no quiere que nosotros adornemos la palabra de Dios o que le demos vuelta o que prediquemos lo que la gente quiere escuchar. Necesitamos tomar la palabra de Dios simplemente como ella es. La palabra de Dios es un espejo que revela lo que funciona mal en ti. Si tú presentas algún síntoma o si los resultados de tus exámenes de detección parecen indicar de que hay un cáncer en tu cuerpo, podrías reaccionar diciendo: bueno, mire doctor, no tengo mucha confianza en los exámenes practicados, así que será mejor no hacerle caso y olvidarlo. Conocemos a personas que han adoptado esa actitud de desconfianza o despreocupación, incluso ministros del Señor bastante conocidos y que han muerto. Amado hermano que me escuchas, amada hermana que estás escuchando, uno no puede permitirse leer la palabra de Dios y no responder, no reaccionar ante ella. Ella requiere una respuesta tuya y si tú no respondes, entonces tú serás responsable. Si el médico te dice que tienes un cáncer y tú no haces nada al respecto y mueres, ¿es responsabilidad del médico? Claro que no es responsabilidad del médico. Y Dios te ha dado a ti su palabra y tú eres responsable por la respuesta que le des a esa palabra. A alguien que ha nacido espiritualmente de nuevo, la palabra le dice: mira, ya no estás creciendo, estás realmente abandonando tu primer amor.
has dejado tu primer amor. Así que Dios usa su palabra para recordarnos su persona y para que regresemos al primer amor con Él. La Biblia es un espejo que revela nuestros defectos y no deberíamos olvidar aquellas palabras que están en Hebreos 4:12 que dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra nos revela y expone tal como somos, penetrando bajo la superficie de nuestro ser. Creemos que la Biblia no es hoy un libro muy popular. Es uno de los libros más vendidos en el mundo, pero que se lee menos. Y no goza de popularidad porque nos muestra quiénes somos en realidad, porque sencillamente demuestra lo que uno es. Quiero decirte, amado hermano, que estás escuchando este mensaje, que resulta muy fácil leer la palabra de Dios y pensar que eso que acabas de leer es para alguna otra persona en particular, pero no para ti. Sin embargo, la palabra de Dios, cuando yo la estoy leyendo, cuando tú la estás leyendo, no es para otra persona en particular. La palabra que estoy leyendo o que me están predicando o que estoy viendo a través de la radio, estoy oyendo a través de la radio, estoy viendo a través de la televisión, a través de internet, es para mí, y Dios utiliza al Espíritu Santo para que a través de la palabra de Dios nos enseñe, nos redarguya, nos corrija, nos confronte, nos exhorte, nos restaure, nos levante. Ahora, en Santiago 1:25 encontramos el designio de la palabra. Allí dice: pero el que mira atentamente en la perfecta ley de la libertad y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la palabra, este será bienaventurado en lo que hace. En aquellos días el espejo se colocaba en el suelo y uno tenía que inclinarse para verse en él. Y esto indica que uno necesita una mente humilde. Eso es lo que indica esto de mirar atentamente. Aquí se habla de la perfecta ley, la ley de la libertad. Esto no es una referencia a la ley de Moisés, es la ley de la gracia. Cuando Santiago habla de la ley, se refiere a la ley de fe. Dijo Jesús en Juan 8:36: así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sin embargo, el Señor también dijo en Juan 14:15: si me amáis, guardad mis mandamientos. Y el apóstol Pablo dijo en Gálatas 6:2: sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. ¿Cuál ley? Juan dijo en su primera epístola, capítulo 5, versículo 3: pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Cuando uno está conduciendo por la carretera, también tiene numerosas leyes. Y si usted quiere conducir libremente por esa carretera, será mejor que obedezca a las leyes de circulación. En el ámbito espiritual hay libertad en Cristo y es la única verdadera libertad. Sin embargo, tú puedes estar seguro de que si estás unido a Cristo, le vas a obedecer a sus leyes, y sus leyes no son duras, no son tan difíciles ni son tan rigurosas. Como tú eres un hijo de Dios, tu libertad no te permite quebrantar los 10 mandamientos. Aquellas leyes son para los débiles, para el hombre natural. Las leyes son para los que quebrantan la ley y tratan sobre qué hacer, a dónde ir y cómo, con castigo determinado para aquellos que no las cumplen. Los ciudadanos honestos no necesitan la ley y a veces hasta no la conocen bien. Sin embargo, cualquier abogado sagaz las conoce, porque muchos les consultan sobre las lagunas legales para incumplir esas leyes. ¿Sabes? Hoy en día, muchos van a la iglesia y ni siquiera llevan Biblia. Algunos ni siquiera tienen Biblia. Y esa es una mala espina, porque una persona que no tenga Biblia no tiene la manera de conocer lo que está escrito en la palabra de Dios, y eso es un peligro bien grande. Padre, yo te doy gracias, oh Dios, porque tú eres bueno, Señor, porque para siempre es tu misericordia, Dios. Gracias, Padre, porque tú nos estás diciendo aquí, Señor, a través de tu palabra, Señor, que seamos hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a nosotros mismos, Señor. Padre, ayúdanos, oh Señor,
a no ser oidores olvidadizos de tu palabra, Señor. Ayúdanos, oh Rey, a ser hacedores de tu palabra, Padre. Que tu palabra cumpla el propósito por el cual tú la has enviado, Señor. Que nosotros seamos capaces, oh Dios, de coger tu palabra, Señor. De deleitarnos en tu palabra, oh Dios. De meditar en tu palabra, Señor, de día, de noche, de madrugada, a cualquier hora, Padre. Tu palabra dice, orad sin cesar, Padre. Que tu palabra nos confronte, Señor. Que tu palabra nos redarguya. Que tu palabra nos enseñe, Señor. Que tu palabra nos exhorte, Señor. Pero que a través de tu palabra, Señor, nosotros podamos ser mejores hombres y mujeres, Señor. Ser mejores cristianos, Padre. Dar testimonio de las cosas grandes y maravillosas que tú haces en nuestras vidas, Padre. Yo te doy gracias, Padre, y te pido por cada persona que está escuchando este mensaje, Señor. Padre, si ellos no son hacedores de la palabra de Dios, Padre, revélales a través de tu Espíritu Santo qué cosas están haciendo que no están bien, Señor, Padre, y que ellos puedan ser hacedores de la palabra de Dios y no oidores olvidadizos. Te lo pido, Padre amado, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Gracias, Señor.